¿Me prestan una pluma, porfis? Que me dio para. Gracias, mi rey. Para el micrófono, distancia y todo, ¿no tienes? No, todo bien. Queda con ustedes Jessica Díaz de León. Hola, hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este que es su programa de Lindos Sueños en esta noche fría de jueves 9 de febrero, completamente en vivo. Son las 10:03, transmitiendo en vivo desde Mariano Escobedo 700 a través del 98.5 y al resto del mundo a través del internet en www.jessicadiazdeleon.com. Recuerde que en esta página nos puede no solamente escuchar, sino también nos puede ver, y estos programas se quedan listos para que usted los descargue de manera completamente gratuita, las veces que quiera, para que lo recomiende o para que pues escuche a detalle los comentarios de los especialistas. Bueno, pues como cada noche tenemos temas bien interesantes, pero el día de hoy a mí me parece un tema sumamente fascinante, porque vamos a hablar de la bipolaridad. Y me parece muy interesante porque lo poco que sé de esta enfermedad o de este trastorno, creo que es un trastorno muy difícil de diagnosticar. Y entonces me parece tan irresponsable cuando la gente, para referirse a una persona voluble, se refiere como, es que este es bipolar. ¿Cómo? ¿Eres psiquiatra? ¿Eres doctor? ¿Eres especialista? ¿Cómo sabes que es bipolar? A mí esas cosas de verdad me molestan, porque sé que no lo hacen con la intención de molestar, pero sí creo que tenemos que corregir nuestra manera de hablar y de comunicarnos y de expresarnos en ese sentido, porque quienes de verdad padecen este trastorno, pues no la pasa nada bien, y no está padre que nos expresemos así. Para hablar de este tema de bipolaridad se encuentra con nosotros Sergio Mario Bustamante. Él es director general del proyecto vidabipolar.com. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Jessy, muy bien. Muchas gracias por este espacio y por el tiempo que nos estás dedicando, y sobre todo para tratar esta enfermedad que sí, la verdad sí amerita mucho el tiempo y la difusión, sobre todo para aclarar justamente lo que acabas de decir. Así es, Sergio, bienvenido, buenas noches. Luis Carlos Aviña, Cervantes es miembro del área directiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, con la más alta calificaciones en trastorno afectivo bipolar. Doctor Luis Carlos Aviña Cervantes, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El doctor Horacio Sentíes Madrid, medicina internista, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Horacio Sentíes. Encantado, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con tu auditorio. Gracias. Y el doctor Jorge Álvarez Cervera, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, y asesor del Comité de Revisión Científica de Vida Bipolar.com. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos, esto es como Montessori, ustedes hablan, se interrumpen como quieran, con quien quiera empezar para que me diga qué es la bipolaridad. Bueno, llamémosle la enfermedad. ¿Sí? Realmente es una enfermedad que padece más o menos el 2% de la población. Esta enfermedad es una enfermedad del cerebro como tal. No hay áreas específicas del cerebro en donde está dañado, y entonces surgen dos fenómenos en esta enfermedad: un fenómeno depresivo y un fenómeno maníaco. El fenómeno maníaco es un acelere del paciente, pero donde el juicio de realidad se empieza a perder y empieza a experimentar un acelere mental en sus pensamientos, en sus conductas, que lo pone en alto riesgo. Entonces ese es un episodio maníaco en donde el paciente está muy expansivo, está extremadamente alegre, eufórico o disfórico, a veces irritable. Realmente es un estado muy peligroso para el paciente. Sin embargo, el otro extremo es la depresión, y la depresión bipolar es lo más terrible que puede vivir un paciente. Si bien en el estado maníaco el paciente subjetivamente se siente muy bien, no lo sufre, ¿sí? El daño lo ve la familia o los que estamos alrededor de él.
En el estado depresivo, que es el que más pasa el paciente con trastorno bipolar, lo pasa más tiempo depresivo, pues es de no querer hacer nada. Se le va la energía, pierde el sentido de la vida y siempre llegan ideas de muerte. De hecho, el trastorno bipolar es un factor muy alto de suicidio. Sí, estaba leyendo las estadísticas que 5 de cada 5 pacientes con bipolaridad o con ese trastorno, con esa enfermedad, han considerado suicidarse al menos una vez en su vida. Bueno, realmente yo diría que la mayoría considera y lo lleva a cabo un 20%. Uy, qué alto. Ajá, pero sí, la idea del suicidio está muy alta. Para entender esta enfermedad, entonces, diríamos que yo siempre me he referido a la bipolaridad, que para ejemplificarlo para la gente de radio, sería entonces como una casa de 3 pisos, donde el estado natural o normal, por llamarlo de alguna manera, es el piso de en medio, el episodio maníaco o el acelere es el piso de arriba y la depresión es el piso de abajo. Así es. Entonces, para poderlo diagnosticar tienes que tener tanto el de abajo como el de arriba. Así es. Hay un diagnóstico diferencial que es la depresión, que se le ha llamado inclusive unipolar, ¿no? En donde pues, tu estado solamente es abajo. Pero en el bipolar tienes las dos condiciones. La fase de manía puede ser francamente maníaca, ¿no? La manía como tal, y hay una un poquito menos intensa que es la hipomanía. Y se ha de hecho dividido el trastorno afectivo bipolar en tipo 1 y tipo 2 en relación a eso. El hecho de que tengas 1 o 2 no significa que el que esté hipomaníaco esté menos bien que el paciente maníaco, porque lo que más sufre, como bien dijo Carlos, es la parte de la depresión, que es la parte que más dura en tiempo para el paciente. Las fases maníacas son más breves, más disfuncionales para los demás, pero la que sufre el paciente principalmente es la fase de depresión. Y la estadística, como dijo Carlos, es el 15-20% de incidencia de suicidio. Y si tú hablas, por ejemplo, de personajes históricos que han tenido este suicidio, ¿no? Muchos han tenido esta enfermedad. El caso típico es Hemingway. Hemingway, en 6 generaciones de su familia, siempre ha habido un suicidio, incluyéndolo a él, que se suicida, él se vuela la cabeza con una escopeta. O sea, no poca cosa. Claro, esto es una enfermedad mental, doctores. ¿Qué lo detona? ¿Es genético? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Hay un suceso, un evento en nuestra vida que detona esto o cómo se adquiere la bipolaridad? Yo podría decir que es una enfermedad biológica, para diferenciarlo de estresores que todos tenemos, porque siempre que se presenta esta enfermedad decimos, es que se le murió fulanito, el vecino, un animal, y entonces podemos justificar. Pero al final de cuentas quien tiene la predisposición es el que va a tener la enfermedad, como la diabetes, cuando decimos después de un susto me dio diabetes, le va a dar la diabetes a quien ya tenía la predisposición. Es una enfermedad con un alto componente genético, así como decía Horacio, ¿sí? Se habla que si yo tengo un gemelo idéntico y que es bipolar, el riesgo de que el otro lo tenga es el 75%, lo que nos habla de la alta incidencia en genética de este problema. Y hay otros factores ambientales. Muchas veces el factor ambiental es el que dispara el primer episodio. Una pérdida, un estrés muy intenso, ¿sí? Es el que dispara, pero en alguien que ya tiene la predisposición. La mayoría de las veces se presenta con depresión, aunque cuando acuden con el psiquiatra es la manía. Muchas veces ya vemos un paciente que llega con manía, haciendo la historia ya tuvo 2, 3 episodios depresivos y entonces nos damos cuenta que es un trastorno bipolar. Cuando se presenta esta enfermedad, ¿es solamente en adultos o hay estadísticas de niños con este trastorno? Pues realmente este trastorno abarca un grupo de edad demasiado grande. O sea, se habla que desde los 5 hasta los 50 años una persona puede tener su primer episodio, ya sea tanto depresivo como maníaco, ¿no? Pero sí existe una edad donde es más frecuente que el paciente, o bueno, que la persona pueda tener estos síntomas, entre los 15 y los 25. Esas edades son las que digamos que son como más difíciles para lograr un diagnóstico, porque tenemos muchas otras opciones de enfermedades que se pueden presentar en la misma persona. Entonces yo creo que esa es parte de la importancia de la atención psiquiátrica, de realmente ir con una persona que está dedicada a ver los
padecimientos, enfermedades mentales como tal, dadas realmente por un desequilibrio en los químicos a nivel cerebral. Y ahorita que hablas de un desequilibrio en los químicos, se había dicho mucho que esto se arregla con litio, más no que la enfermedad da por falta de litio. ¿Esto es correcto? Correcto, totalmente. De hecho hubo un problema muy serio que se te lo podrán comentar mucho mejor ellos, que es el que se empezó a manejar mal la información, sobre todo en Sudamérica, de que el problema venía por la falta de litio, y el cuerpo no tiene litio. No se puede hacer una litemia en una persona porque es un agente que se da para controlar los estados de ánimo. Eso yo creo que Horacio o Luis Carlos te lo pueden explicar más. Sí, de hecho los niveles de litio los mides al paciente que le estás administrando litio para no pasarte de dosis. El litio es un medicamento muy útil en este trastorno, pero la dosis excesiva puede dar alteraciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, renales, y entonces es muy importante el estar checando la litemia, pero es el paciente que recibe el medicamento. Ahora, litio ha sido, digamos, como el medicamento tradicional. Exacto. Sin embargo, si uno revisa la medicina basada en evidencias, ¿no?, los artículos, hay un grupo de fármacos que se han utilizado que tradicionalmente sabemos que sirven, aunque tampoco hay a veces mucha evidencia de ello. Por ejemplo, si uno revisa la literatura, uno puede ver que un fármaco que se llama quetiapina, una combinación de fármacos olanzapina con fluoxetina, son fármacos que, por ejemplo, están aprobados por la FDA de Estados Unidos por tener evidencia. Pero hay otros fármacos, por ejemplo, ácido valproico, que sin tener una aprobación como tal por FDA, tradicionalmente se ha utilizado, y hay muchos estudios que demuestran su utilidad. Lo mismo la motrigina. Curiosamente, esta enfermedad se trata con fármacos que tienen que ver con un fenómeno antipsicótico, pero también con fármacos antiepilépticos. Curiosamente, también lo que tradicionalmente se usa para depresión, que son los antidepresivos, ¿no?, en enfermedad bipolar, en algunos casos se utilizan, pero también hay que tener en cuenta que en algunos casos los pasan a fase maníaca. Y de hecho el tratamiento estándar del trastorno no es usar antidepresivos como tal, sino otro grupo de fármacos que actúan sobre dopamina y otros neurotransmisores. De hecho, hay investigaciones sobre factores inflamatorios, interleucina 6, hay estudios de resonancia funcional donde se ve que hay más disfunción del hemisferio del lado derecho. Como bien dijo Carlos, es un trastorno más orgánico que psiquiátrico como tal, a diferencia de lo que la población pensaría. Tenemos muchísimas preguntas, doctores, y una de las que me están haciendo es ¿cuál es la diferencia entre la bipolaridad y el borderline o el ¿cómo se dice? El limítrofe, ¿no? Trastorno limítrofe. La personalidad. Gracias. Es muy interesante y a veces consideramos que son primo hermanas esta situación. Creo que sí tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Claro, muchos pacientes con trastorno borderline también son bipolares. No quiere decir que todos los trastornos borderline tengan bipolaridad o tengan el trastorno de bipolaridad. Sin embargo, el trastorno de personalidad como tal es una desviación de la personalidad. Desde que se va desarrollando esta personalidad, va teniendo esta alteración. Mientras que el trastorno bipolar es un paciente que tiene una personalidad normal y llega una enfermedad. Y eso lo hace cambiar. Cuando se controla con episodios, es bien importante decir que tienen episodios. Volvemos al mismo ejemplo, está en el piso de en medio, está normal y tiene sus episodios para arriba y para abajo. Cuando se le quite el episodio y está bien controlado, sí, en el piso del medio. Sin embargo, el trastorno de personalidad, pues no está en el piso del medio, quizá a veces está abajo y arriba. Sí, y cuando soy muy reactivo, ese está en el límite, de hasta abajo hasta arriba, no hay abajo. Y cuando hay un estímulo negativo se va hasta abajo, y cuando hay un estímulo positivo se va hasta arriba. Y por eso se llama el trastorno de inestabilidad, porque el estado de ánimo está inestable. Hay muchos estudios que han relacionado y han tratado de relacionar este trastorno bipolar con el trastorno límite y todavía no hay una conclusión. Perfecto. En el trastorno límite, algo que ocurre con frecuencia y por lo que a veces se confunde con bipolar es que el paciente tiende
a tener cierta impulsividad, Claro. ¿no? O agresividad. Ujú. Tienen, por ejemplo, relaciones afectivas muy intensas, ¿no? Con rupturas también muy intensas, Ujú. una cierta predisposición al abuso de drogas, ¿no? Pero es más un estado más constante, que tu personalidad es anormal desde un inicio. En cambio, el bipolar Es por episodio. es por episodio. Con esto, si me permiten, hacemos una pausa. Se encuentra con nosotros Sergio Mario Bustamante, Luis Carlos Aviña Cervantes, Horacio Sentíes Madrid y Jorge Álvarez Cervera. Estamos hablando de bipolaridad. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de mensaje de texto, reporte un espacio, tu comentario al 30003, lo puedes hacer a través de Twitter, que es @yes_Díaz de León, lo puedes hacer a través de Facebook y, por supuesto, a través de la página de internet, que es www.jessicadiazdeleon.com. Regresamos. Wow, qué interesante tema. Gracias por venir. Y Jessica Díaz de León. Y un punto que no sé, pero me recomendaron muchísimo es Ajá. el de que entre todos, y esto de poderlo decir mucho, el que empezáramos a usar mucho la parte de doctor, psiquiatra, médico psiquiatra, para que a la gente se le quede mucho la parte de que son, sobre todo psiquiatra es doctor. Claro, Hay mucha claro. confusión con la palabra de psicólogos, que Claro, son licenciados en psicología. Y A lo mejor una pregunta es quién debe tratar el claro, caso, claro. ¿no? ¿Quién debe Claro. tratar? puede. Ajá. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados Entonces, federales, una recomendación cada 6 para comercial senadores más y presidentes. Sí. Pero Sí, pero la pregunta... Sí, claro, claro. Sí, ¿quién debe tratar? No sé qué. Participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Y no sé si esto te Todo para parece impulsar la interesante vida como para democrática decirlo en del el país. siguiente segmento. Somos un organismo Se hicieron público encuestas autónomo de ciudadanos precisamente para ciudadanos. de que el Lo que hace trastorno se grande usa un país mucho es la por el participación manual ciudadana. médico, entre médicos, todo, pero a nivel de población se tiene una confusión de que se le hace a la gente la pregunta tan sencilla de que, bueno, cuando te da diabetes, cuando te da cáncer, ¿a quién vas a ver? No? Todo el mundo contesta que al doctor. Cuando te da un trastorno, el 97% contestó al psicólogo. Ujú. Entonces, ahí es Sí, donde claro. está la confusión en la calle. Entonces, por eso el manejar mucho el... carreteras y a través del Seguro Popular. No sé si sea 100% importante como para... Sí. Partido Acción Nacional, un México para todos. La educación en México está detenida. Nuestros niños no sacan mejores Algunos dicen calificaciones. que estaba limpiando la escopeta, pero con esa historia familiar. Sí, claro, claro. ¿Qué otro personaje, perdón, doctor? Virginia Woolf. Wow. Eso nomás se aventó a un río con el abrigo lleno de piedras, ¿no? O Vincent Van Gogh, Van Gogh. en el libro de Yo había leído Anhelo de que... vivir, ahí describe el bipolar. Claro, claro. No sé si haya sido así, ¿no? Pero Irving Stone lo describe como bipolar. Wow. Con eso de ayudar a los demás, ir a las... El otro día estaba leyendo algo bien que me pareció sumamente interesante, cómo descifraban muchas de las de los cuentos de Walt Disney con enfermedades psiquiátricas, y decían que Alicia en el País de las Maravillas era un claro borderline, o sea, que estaba totalmente fuera de su realidad, y decían, porque no me acuerdo quién escribió esto, si valdría la pena documentarlo y con especialistas como ustedes, pero sonaba bien interesante, porque ponía varias como semejanzas de... Fíjate que Sí. en Alicia en el País de las Maravillas es interesante porque el escritor es Luis Carroll, ¿no? Él llevaba una doble vida. Ajá. No significa que fuera borderline. Por un lado era un cura, un obispo, y que era asesor, consejero de la reina Victoria, en la época victoriana. Y por el otro lado era el escritor. Y por el otro lado, cuando él fotografiaba a Alicia, que Alicia era una niña, y que la deja de ver al inicio de la pubertad de la niña, que se va en un barco, porque él era fotógrafo además. Entonces algunos piensan que era medio pederastón. Ajá. Entonces tenía esa doble vida. De hecho, cuando él muere, para la reina es una sorpresa saber, ¿no?, que era escritor de literatura, que usaba el seudónimo de Luis Carroll, porque era ese del seudónimo de él, ¿no? Wow. Y para nosotros también era una sorpresa saber que era cura y que además era un matemático extraordinario, tiene varios libros. Fíjate qué interesante eso, yo no sabía. Wow.
Estamos de regreso, estamos hablando del tema de la bipolaridad. Me preguntan también, y ese qué interesante tema, por favor que nos digan qué es lo que puede llegar a ser en la fase maníaca cuando se encuentran ahí. Bueno, muchas veces gastar demasiado, es un problema tener tarjeta de crédito. Ya ha llegado pacientes al instituto que deben millones de pesos por gastos innecesarios. Manejar exceso de velocidad, porque se pierde el juicio. Eso iba, doctores. ¿Están afuera de su realidad? Sí. En ese momento de la manía, no, de hecho esta enfermedad se le llamaba psicosis maníaco-depresiva. Por la psicosis. Hay gente que dice que la manía puede estar sin psicosis, ¿sí? Y entonces el DSM-4, que es nuestro manual de clasificación, divide la manía con psicosis y sin psicosis. Sin embargo, el hecho de estar maníaco ya hay una alteración del juicio de realidad. El paciente ya pierde la dimensión, ¿sí?, de lo que puede pasarle o los riesgos en que está experimentando. Cuando llega al nivel del medio, al piso del medio, cuando ya este episodio pasó, supongo que es, ¿qué hice? Claro. Yo tengo un paciente que en fase maníaca es un empresario bastante adinerado, y él en fase maníaca se fue a la Mercedes-Benz, empezó a ver coches, le gustaron varios, no supo por cuál decidirse, y como estaba en fase maníaca se compró 6. La esposa después cuando se dio cuenta, ¿no?, fue a la Mercedes-Benz y trató de devolver los autos. La Mercedes-Benz afortunadamente aceptó devolver 3, ¿no? los otros casi sí, ¿no? Wow. Un ejemplo, Sherlock Holmes es un ejemplo, si no maníaco depresivo, a lo mejor un poco ciclotímico, pero Sherlock, si tú lees cualquiera de las muchos novelas, episodios, ¿no?, donde se encerraba, donde está deprimido, no hace claro, nada, se tira en un sillón, y en la fase maníaca no duerme, es más creativo, etcétera, ¿no? Son esas fluctuaciones. Claro. Horacio, ahorita que comentabas esto de la esposa y quien quiera de los cuatro contestar, me viene la idea lo difícil que es, por supuesto, para quien padece esta enfermedad, pero sobre todo para el de la familia, para los hijos, para la pareja, para los padres, para los tíos, para quien sea, para los que están a su alrededor, porque no es cómo convives con una persona que tiene este extremo de estados de ánimo, ¿no? Sí, de hecho es una de las partes más críticas, es una de las partes que más estamos tratando de abordar en el proyecto, aparte de que sea información, sobre todo para la gente que no está diagnosticada todavía, para la gente que sí está diagnosticada, pero sobre todo para la gente que vive con nosotros. Yo padezco enfermedad bipolar de tipo 1. Entonces vemos lo difícil que es para la gente que convive con nosotros, y sobre todo que se tienen que poner ciertos mecanismos, ciertos sistemas en los que podamos interactuar y realmente no hacer tan difícil la vida de cada quien, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo son estos mecanismos o cómo? Pues para empezar, en el momento que las personas cercanas empiezan a notar cambios en los síntomas, por ejemplo, hay un piso que no hemos mencionado mucho, que es la hipomanía, que es cuando empezamos a tener un exceso de creatividad, o empiezan esas partes de entusiasmarnos por cosas que antes no nos llamaban mucho la atención. Por ponerte un ejemplo, de repente a mí me empezó a dar un interés increíble por el boliche. Antes de 2 semanas ya estaba jugando torneos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y estaba organizando con ellos un torneo de boliche propio de una liga. Wow. Y en el momento que empezó a bajar mi episodio, yo todavía no había llegado a manía, empecé a bajar hacia el cuadro depresivo, y yo ya no quería saber nada de boliche, y fue una falta de interés absoluta. Cuando tú estás con la gente que quieres, con la gente que está cercana, ya pueden empezar a ver, una vez que ya estás diagnosticado y ya sabes qué es lo que te está pasando, por favor, ustedes tomen control de mis finanzas, ¿no? Quítenme las tarjetas de crédito, usen ustedes esta parte, dense cuenta de que pues muchas veces lo que necesitamos es, hasta en cuestión de comunicación, hacer un cambio importante, de comprensión. Por supuesto. Hay un proverbio chino que creo que es el que más se apega, que es de ámame cuando menos lo merezca, pues será cuando más lo necesite. Es correcto. Es una de las cosas que se puede hacer. Ese es uno de tantos mecanismos que hay, ¿no? Pero sí hay que entablar un buen mecanismo de comunicación con la gente que está alrededor de nosotros. Evitar puntos como el de échale ganas.
es una cosa que es... Y a mí este punto, me encabrita mucho porque además para la bipolaridad y para cualquier cosa, ¿no? Échale ganas. A ver, o sea, ¿tú crees que yo lo hice a propósito? ¿Tú crees que estoy en esta condición porque quiero estar? O sea, es como, me parece hasta ofensivo, y vuelvo un poco a lo mismo que comentaba al principio del programa cuando decimos que la gente es bipolar para referirnos a algo voluble. No es con mala intención, pero hay que aprender a decir las cosas y a comunicar lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Sí, yo creo que también muy importante es que es una enfermedad y lo voluntario o no voluntario que es de esto. Claro. El échale ganas es algo cuando es voluntario. No depende de mí. Me imagino que si yo tuviera cólera y estuviera vomitando y tuviera diarrea y alguien me dice ya no vomites o ya no tengas diarrea, pues no es por así. Claro. No es de esa manera. La otra es que es por episodios. Entonces, ¿qué es un episodio? No vamos a decir que por un momento de felicidad porque me gané la lotería y estoy súper feliz, estoy acelerado y tengo horas de estar feliz, ya tengo un episodio maníaco. Para que yo diga que tengo un episodio maníaco, debe de tener cuando menos una semana de duración. En ese estado, ok. Ese estado. Que yo me duerma así y me despierte de esa manera. Y que este episodio me dure por lo menos una semana. Una semana. Okay. Y el episodio depresivo debe de durar por lo menos 2 semanas. Para que yo diga que es un episodio depresivo. Y no un cambio en mi estado de ánimo por situaciones X que se van dando. Claro. Ahí es la diferencia también con el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite no se presenta por episodios, se presenta por crisis. Okay. Ante una situación de que lo deja el novio o la deja el novio, el paciente presenta una crisis de impulsividad, destruye, golpea, pero al día siguiente ya está bien. Esta crisis le duró unas horas y el paciente ya recobra su estabilidad. Yo creo que es bien importante estimar que es por episodios esta enfermedad, ¿no? El episodio maníaco y el episodio depresivo. Ahora, ¿con cuánto periodo de separación te puede dar entre una y otra? Bueno, no haber tiempo. Puede incluso no haber tiempo. Puede un paciente tener el episodio maníaco e inmediatamente pasar al episodio depresivo. Puede incluso pasar años sin que tenga un episodio maníaco y tener puros depresivos, o tener pues días o semanas. Realmente no hay como tal un criterio de tiempo. Ahora, ¿quién es el especialista capacitado para diagnosticar esta enfermedad? Sin duda alguna el psiquiatra. El psiquiatra. Mira, lo que pasa es que hay a veces cierta confusión. Este es un trastorno orgánico. El psiquiatra es un médico que hace la especialidad de psiquiatría. Y como todo trastorno orgánico debe ser tratado por un médico. En este caso el que se encarga de los trastornos corticales, si uno lo quiere ver así, es el psiquiatra. Hay que tener en cuenta que a veces esa separación entre la psiquiatría y la neurología y demás fue una separación totalmente arbitraria. Se dio en un congreso de neurología en Berna, Suiza, en 1931, donde solo Konstantin von Economo votó en contra de la separación. Pero la psiquiatría y la neurología nacieron juntas. Van de la mano. De hecho, Charcot, que es el padre de la neurología como tal, uno de sus alumnos fue Freud. Entonces nacieron, y Pierre Janet y demás. Entonces nacieron juntas. Entonces esa separación que fue un tanto arbitraria y también un tanto absurda, últimamente le hemos venido corrigiendo con esto de la neuropsiquiatría, pero uno debe ubicar que el psiquiatra es el médico capacitado para esto y que ve los trastornos desde un punto de vista orgánico, de estas sustancias cerebrales anormales. Claro, y además hasta donde entiendo, doctores, y corríjanme si caigo en una imprecisión, que el psicólogo no está capacitado para medicar. No, porque no es médico. Okay. Es útil la psicoterapia sí como un apoyo al tratamiento del paciente, pero no es la psicoterapia la forma de tratar un trastorno afectivo bipolar, porque es un trastorno orgánico que tiene que ver con sustancias cerebrales, con áreas cerebrales que se activan más en el hemisferio derecho, sustancia blanca en la región frontal, o sea, es un trastorno bien orgánico. Claro. Y y los que están encargados de esto es el psiquiatra. A nosotros como neurólogos nos llegan a veces de rebote. Por el estigma de los psiquiatras. Sí, claro. No voy con el psiquiatra, voy con el neurólogo. No estoy loco. Claro. Ese es un muy buen punto. Siempre que tenemos enfermedades de este tipo o escuchamos,
¿Que está loco o qué? O sea, tenemos este estigma. Ahora, y me parece muy interesante lo que me están poniendo aquí. Dice Tiger Delgado, buen tema. Yo tengo una amiga con ese problema. Ojalá me pudieran mandar la recomendación para que se atienda. Se llama Vianey García Ovado. Saludos. Dice, traté de lidiar y convencer a mi amiga de la ayuda y le resultó difícil aceptarla. Espero puedan ayudarla. Pues no es fácil a lo mejor decir, yo tengo esta enfermedad y acudir al médico. Debería de ser como cuando tú eres hipertenso o diabético, no tendría por qué haber un estigma. Lo que pasa es que esa estigmatización que ocurrió en muchas enfermedades, inclusive neurológicas como la epilepsia, ¿no? Ha sido desde hace muchísimos siglos, y más cuando se trata de la parte psiquiátrica, ¿no? Uno tendría que ver que el psiquiatra es el especialista encargado de estos trastornos. A nosotros los neurólogos nos llegan de rebote o por mal diagnóstico, nos lo mandan diciendo, ok, no será epilepsia, no será hipertiroidismo, que son de los diagnósticos diferenciales, claro, que hay que hacer. Ahora, si yo tengo el trastorno, soy paciente, no quiero ir, ¿alguien me puede llevar? O sea, es decir, no es como estas, no sé, como el alcoholismo o la drogadicción, cuando lo vas a entender que dicen, no, tiene que venir por su propio pie el paciente. Es una situación complicada. De alguna manera, si el paciente tiene una psicosis y tiene una alteración en el juicio, sí puede haber internamientos involuntarios, máxime si está en riesgo su vida, claro, o la de los demás. Por supuesto. Entonces, de alguna manera sí se da un internamiento involuntario. En cuanto el paciente ya recobra su juicio, él ya decide seguir o no seguir el tratamiento. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar no siguen el tratamiento. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque los tratamientos dan efectos secundarios, porque el estar maníaco o el estar en el estado hipomaníaco a veces es muy placentero, y uno, como no tiene ese juicio, el self, o sea, el insight no les cae de que claro, tienen una enfermedad, pues ellos dicen, yo estoy bien. ¿Para qué? En ese sentido. ¿En qué consiste el tratamiento? Fundamentalmente es farmacológico. Yo creo que es bien importante entender que es un tratamiento multidimensional, pero fundamentalmente basado en lo farmacológico. ¿Son caros los medicamentos para este trastorno? Como habían dicho, el litio es el tratamiento de elección todavía para ciertos estados, y actualmente se califica el trastorno bipolar por la polaridad que tiene el paciente. Entonces, si un paciente lleva 5 episodios depresivos y 2 maníacos, se le llama polaridad depresiva. Si un paciente lleva 5 maníacos y 1 depresivo, se llama polaridad maníaca. Y depende de la polaridad, es el tratamiento de elección. El litio es más para polaridad maníaca. Y también los tratamientos van en relación a la fase aguda y la fase de mantenimiento. No se da el mismo tratamiento en la fase aguda que en la fase de mantenimiento. El litio es muy barato, pero como decía el doctor Horacio, está en el límite, tiene una ventana terapéutica muy pequeña. Si tienes 2, a lo mejor no te está haciendo efecto, pero si tienes 3,5, ya es tóxico. Por lo tanto, tienes que tomar niveles séricos de litio constantemente para ver que estés en la medida justa, en los límites terapéuticos, y no que te estés intoxicando por litio. ¿Sí? Como todos los medicamentos tienen efectos secundarios a veces muy terribles, pero el dar el medicamento lleva una vida muy diferente al paciente bipolar. Yo creo que el dar el medicamento le va a brindar al paciente una estabilidad. O sea, el fin de los medicamentos, la finalidad es equilibrar químicos a nivel cerebral. Claro. ¿Sí? ¿Estos medicamentos se tienen que tomar de por vida? Dependiendo. Y van variando normalmente. Van variando dependiendo. O sea, los vas cambiando. Sí. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos al paciente. Sí. No es lo mismo que yo lo encuentre en su primer episodio maníaco. No sé si va a ser episodios depresivos posteriormente. Entonces, dependiendo de los episodios que vaya presentando, el tratamiento va a ser dinámico. Ya sea que se agreguen medicamentos, que se retiren medicamentos, o ir tomando decisiones conjuntas con el paciente. Lo muy interesante es los términos que nosotros damos los médicos a los fármacos. Son términos que son para el uso más frecuente del fármaco. Entonces, hay fármacos que se llaman antipsicóticos,
hay fármacos que se llaman antiepilépticos, hay fármacos que se llaman antidepresivos, porque es el uso más frecuente que tienen. Okay. Pero el cerebro no sabe, al cerebro le llega una sustancia química y no sabe qué etiqueta tiene. Y es como deberíamos de ver a veces los fármacos, las personas en general. Decir, oiga, ¿por qué me está dando un antiepiléptico si yo tengo enfermedad maníaco-depresiva? ¿O por qué me está dando un antipsicótico? No, es que eso no se lo dan a los que tienen esquizofrenia. Entonces, lo que hay que saber por parte del paciente es que hay sustancias químicas que están anormales, como la dopamina, y que el fármaco que sirve para regular eso es un antipsicótico, pero en realidad es un antidopaminérgico o un medicamento modificador de serotonina en los fármacos nuevos. Claro. Y además finalmente ustedes son los que saben, o sea, siempre nosotros los pacientes tenemos esta onda de, pero ¿por qué un antidepresivo si yo no estoy depresiva, no? ¿O por qué me das esto si yo no tengo esto? Hay antidepresivos que se usan para dolor, claro, neuropático, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. No, y aquí un punto bien importante que yo creo que es el que me gustaría hacer énfasis precisamente como paciente, porque nos llega a pasar, es el no tenerle miedo al médico, a los medicamentos. Yo creo que fue de las cosas que peor me llegaron a hacer. En mi caso pasó algo muy extraño, que fue por lo que yo fui a ver directamente a Horacio, porque en mi caso tuve una convulsión. Hacemos una pausa con esto, Sergio, si me lo permites, porque tengo que hacer una pausa, me gustaría regresar con esto para no tenerte que interrumpir. Claro. Estamos hablando de bipolaridad, ¿te quieres comunicar con nosotros? Ya lo sabes, reporta un espacio, tu comentario al 30003, lo puedes hacer también a través de Twitter, de Facebook y a través de la página de internet www.jessicadiazeleon.com. Regresamos. En un momento continuamos con más lindos sueños y Jessica Díaz de León. El gobierno del presidente de la República usamos los mismos chochos, los psiquiatras y Fíjate que yo hace muchos años, bueno, hace como 5, trabajaba en Televisa Toluca. Yo vivía en su casa en el Pedregal y todos los días bajaba a Metepec. Y llegó un tiempo que los dolores de cabeza eran tremendos, o sea, yo no podía, yo me iba a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaba de regreso en México. Por los últimos 2 meses que yo estuve trabajando en Toluca, de verdad, ya los dolores eran tremendos. Total, que manda con un neurólogo y me dice, pues sí, necesito darte tales pastillas, pero además mi estado de humor cambió mucho, o sea, no sabes mi irritabilidad, digo, si de por sí no soy suavecita, pues era peor, ¿no? O sea, por todo eran mentadas, todo el día, chalala, y me recetó ¿cuál? Como un mes. Bueno, la gloria. O sea, me cambió todo, ya perfecto, y después me decía, ¿cómo estás? Y yo, pues mira, debería de mentirte para que me las dieras otra vez, porque me sentía toda darle, pero la verdad es que algo pasó, que ya estoy súper bien, y ya. Que contiene algo de diazepam, y tiene algo de un opioide también, ¿no? Yo estaba más feliz que en mis 15 años, o sea, wow, todo relax, pero consciente, pero no down, o sea, muy padre. Les damos esa mitriptilina, que es un antidepresivo viejito, útil, ¿no? ¿Qué era igual, antidepresivo o qué? Para la migraña es uno de los mejores fármacos. Yo tengo migraña, ahorita me dices. La que se quiere chochear. No te va a gustar porque suben de peso. Ay, no, entonces. Prefiero mi Advil. ¿Pero el Topamax? Estamos de regreso y mi querido Sergio Bustamante, te tuve que interrumpir porque tenía que irme a la pausa. Tú comentabas que una de las cosas que te costó trabajo justamente fue el medicamento porque te dio una convulsión. Sí, pero no fue por el medicamento. Okay. O sea, esto fue mucho antes de que yo supiera incluso que tenía. Yo estaba atribuyéndole mucho al estrés del trabajo y todo esto, y llegó un momento en el que yo tuve una convulsión, cosa totalmente extraña, ¿no? Que se puede imaginar que enfermedad bipolar pueda darte una convulsión, y fue una convulsión bastante severa, muy diferente a una epiléptica que pues normalmente te dicen que se desconectan, que ni siquiera se enteran del episodio. En mi caso lo único que me desconectó o me hizo quedar inconsciente fue el exceso de dolor. Wow. Entonces fue algo bastante violento. Entonces afortunadamente yo terminé dando con Horacio, que pues fui por la parte de neurología.
pero incluso ya cuando me vieron incluso la parte del electroencefalograma de más de 6 horas, pues lo que me está diciendo, salieron más de 6 crisis parciales en las que yo ni siquiera noté ningún movimiento, como que ya es algo muy violento, ¿no? Lo que no se imagina alguien. Y era mi detonador hacia manía. Son crisis, hay que tomar en cuenta que convulsión es una conducta, un movimiento anormal, pero que hay crisis no epilépticas, ¿no? Y de estas se han dividido en psicógenas y no psicógenas. Algunas se atribuyen a algunos problemas de personalidad, pero también hay el de las no psicógenas. Muchos pacientes con crisis no psicógenas tienen trastorno afectivo bipolar, tienen depresión mayor, tienen otros trastornos, que fue un poco el caso de Sergio. Por eso digo que a los neurólogos nos llegan de rebote, porque no nos deberían de llegar, pero a veces el diagnóstico no es tan sencillo. El sector salud, ¿qué tanto énfasis pone en este tipo de trastornos, doctores? Sí, y de hecho te va a tocar una primicia que lo queríamos avisar. Ajá. Afortunadamente ahorita que empezamos también con el proyecto, estamos trabajando mucho en colaboración con Bipolar Libre AC, que es de ellos ya llevan más de 6 años de trabajo para poder empezar a difundir información y empezar a hacer algo fuerte en cuanto a esto. Y una de las buenas noticias con las que estamos empezando en el año, esto lo estamos haciendo con el Mundo Béjar, es que mañana estamos invitados como Vida Bipolar directamente con el secretario de Salud. Ay, qué bueno. Que le ha visto la importancia que tiene la enfermedad, el trastorno, usando la nomenclatura normal, al siglo XXI. Y la primera, también tomando en cuenta una de las preguntas que hiciste de qué tan caros son los medicamentos, no sé si ya lo sabías, pero ya en el Seguro Popular ya se incluyó la enfermedad bipolar, ya la cubre el seguro bipolar, el seguro popular, claro. Popular. Claro. Pero, háblanos un poco de lo que es vidabipolar.com. ¿Qué es esto? Pues es el inicio de lo que esperamos que es un proyecto muy fuerte, sobre todo en cuestión de información, en que la gente pueda encontrar información de forma clara, en un lenguaje que podamos entender todos. Es increíble oír a todos los doctores hablar, sobre todo en la parte técnica, pero muchos nos confundimos, Claro. no entendemos realmente, ¿no? Y si acudimos a sus diccionarios, es muy diferente a acudir a los diccionarios que usamos nosotros. Claro. Entonces realmente, visto desde el punto de vista de un paciente que ha pasado por esto, yo no soy ningún experto en bipolaridad, pero sí soy experto en tener 36 años sin diagnóstico, viviendo lo que es la enfermedad. Y uno de los puntos más importantes ha sido el que hemos sido avalados y asesorados directamente por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nos han ayudado en todo. El doctor Aviña no nada más le tocó el empezar a ver también este proyecto, sino que él me sacó de una crisis maníaca muy fuerte, ya de haber llegado primero a un hospital casi sin signos. Wow. Y esta es otra historia, creo que interesante, que se añade a la parte de los psicólogos y los psiquiatras, y quién es el correcto. Y el doctor Jorge Álvarez ha empezado a trabajar directamente con nosotros en la revisión de la página, la información, todo para que sea información certera y que la gente totalmente integral, claro. Exacto, y que la gente pueda dar con una dirección fácil, ¿no? Lo de vidabipolar.com, y puedan empezar a buscar también ahí que esté un directorio de a quién pueden acudir, sobre todo cuando están buscando, pues quién nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo cuando dan con una crisis. Para el paciente, y reitero un poco para la familia para también. La familia sobre todo, es lo que más estamos empezando a tratar de poner, lo que ya sabemos que llega a funcionar, que entren y que puedan encontrar esos consejos de forma rápida, están desde el primer menú. Y regresando rápido a lo que nos tocó vivir, y le doy gracias yo al doctor Aviña personalmente, y sé que a toda mi familia también. A mí me tocó el infortunio de que muchas veces las buenas intenciones más mala información dan lugar a tragedias. Claro. Y en mi caso tuve a una amiga que, queriendo hacer el bien,
Mientras yo estaba empezando a entrar en un episodio hipomaníaco, yo tengo episodios mixtos, que es una parte que médicamente te la pueden explicar mejor ellos, porque yo siempre les decía, tengo cortos. Es cuando se juntan las dos partes, la manía y la depresión, en un solo momento, y es un fenómeno muy raro. Wow. Y en esos inters, pues mi amiga empezó a decidir que pues yo lo que tenía eran berrinches, el que no quería hablar con gente, no estaba... ¿Esta amiga era psicóloga o nada más era tu amiga? O no, era nada más amiga y como que estaba tratando de meterse mucho en la familia, ¿no? Sí, se puede entender. Sí. Y se le ocurrió llevar a una psicóloga a la casa y que la psicóloga hablara con mis papás. Y pues esta psicóloga empezó a aconsejarle a mis papás de que me tratara como que estuviera teniendo un berrinche, ¿no? Que me confrontara, que pasara todo esto, y lo único que pasó fue que mis papás, en su desesperación, ellos tratando de hacer todo lo bien posible, me confrontaron y me llevaron justamente a sentir pues, lo peor que tiene uno, ¿no? Ya la autoestima, ya todo lo demás está mal, uno ya está fuera de sí mismo, y pues me llevaron a un intento de suicidio que no hubiera intentado de ninguna otra forma. Entonces, o sea que te sentiste acorralado, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Acorralado, y aparte no recordando realmente lo que hice. Bueno. O sea, una vez que ya hice esta parte de... Me acabé todas mis pastillas, acabé activando, no sé cuánto me tomé, me fui a trancar entre dos puertas del baño. Mi novia tuvo que salir a buscar una patrulla, mis papás a buscar paramédicos. Fue una escena realmente horrible. Y terminé yendo primero a que me atendieran en el Hospital San José, porque yo ya iba casi sin signos en la ambulancia. Y después afortunadamente di con el Instituto de Neurología y me atendió el doctor Carlos Aviña. Gracias a él estoy también aquí, gracias a él y a amigos extraordinarios. Y pues lo que una vez que ya finalmente me pudieron diagnosticar fue que con vida bipolar era de, si ya me había convertido en parte de la estadística, tratar de convertirme en parte de la solución. Claro. Y empezar a tratar de hacer un movimiento que ahorita estamos empezando con la parte de difusión. Uno de los puntos más importantes es que estamos trayendo también, y no sé si me permitas por dar favor, la dirección. Sí, claro. Vamos a tener la fortuna, y va a ser primero para el Instituto de Neurología una sesión oficial. Vamos a presentar un programa de computadora que nunca se ha tenido en Hispanoamérica. Creo que estamos todavía muy atrasados para el manejo de síntomas, que son muy complicados. Volvemos a lo mismo, de que necesita un control integral. Claro. En el que se pueda facilitar para el paciente ver en qué parte está, en qué episodio está, si está subiendo, si está bajando, si está... Para mí eso ha sido una maravilla, para el tratamiento que estoy llevando, que puedan ver qué efectos me están haciendo los fármacos y me lo puedan ir adaptando al episodio que estoy. Hay una empresa y un programador sensacional en Estados Unidos que hizo un programa específicamente diseñado para esta enfermedad. Y realmente está muy sencillo de usar para el paciente, y está hecho para usarse en conjunto con su doctor y con su persona de apoyo, para ayudarle también a la familia. Y esto no lo tenemos ni en México ni en Latinoamérica. Entonces afortunadamente mediante el proyecto pudimos hablar con él. Va a venir a dar unas conferencias aquí. Primero va a ser una sesión oficial en el Instituto de Neurología, y dependiendo de la gente que nos escriba a la dirección conferencia@vidabipolar.com. Conferencia@vidabipolar.com. Correcto. Dependiendo de del número de correos que tengamos, se anunciaría para el viernes 23 o el sábado 24 para que puedan asistir. Se va a presentar el programa, se va a dar una presentación un poco más extensa también del proyecto, de lo que ya tenemos avanzado. Y lo del programa, pues sí, yo ya lo estoy viendo y lo hemos empezado a ver entre muchas personas, que puede empezar a salvar vidas y puede empezar a ayudar a la gente a tener un control de los síntomas, ayudar a los médicos a que puedan ver de forma gráfica cómo están ayudando los medicamentos y en qué etapa está el paciente. Que yo creo que te pueden decir como médicos qué tan importante es ver esto, llevar este seguimiento. Claro. Tenemos comentarios, dice Miguel García, saludos al doctor Jorge Álvarez, de sus amigos Miguel García y Rubén Tlapanco de la Universidad La Salle. Por acá
Dice, Laura García, ¿hay algún tratamiento para el borderline además de los fármacos? De hecho, el tratamiento fundamental del trastorno bipolar es farmacológico. El trastorno fundamental del trastorno borderline es psicoterapéutico. Okay. O sea, aquí radica más el tratamiento psicoterapéutico que el farmacológico. Okay. Digamos que un trastorno de personalidad es un problema en la forma en la que la persona afronta la realidad, los mecanismos en los que va a defenderse de los estresores del ambiente en todo momento. Mientras que el trastorno bipolar, como lo hemos mencionado, son episodios dados por un desajuste en los químicos. Entonces, como dice el doctor, el tratamiento del trastorno bipolar es a través de fármacos, mientras que el del trastorno límite de la personalidad es con psicoterapia. Aprender. Perfecto. Estamos llegando al final de este programa. Me gustaría sus conclusiones. Por supuesto, gracias a todos ustedes. La verdad es que el tema da para mucho más, pero se me acabó el tiempo. Sus conclusiones y sus datos de contacto para todos aquellos que nos están escuchando y que tengan interés de consultarlos. Mi querido Sergio Mario Bustamante, director general del proyecto Vida Bipolar, tu conclusión y los datos de contacto, por favor. Pues lo primero, darte todas las gracias del Es tu mundo. casa, al contrario. Lo primero que necesitamos es justamente esta clase de apoyos. Lo agradecemos de veras, de todo corazón, de parte de todos nosotros. Si me permitieras, por ejemplo, dar la conclusión, que es cómo nació este proyecto, el por qué lo estamos haciendo, es lo que escribimos desde el principio, que es justamente nuestro motivador, que es por todas las veces que falté, por todas las veces que no estuve, las veces que fallé y los proyectos que incompletos dejé, y todas esas llamadas que nunca regresé, por quienes más quiero, que en mis crisis no pude apoyar, en manía a quienes confundí y su apoyo me era imposible aceptar. Ahora que estoy mejor y que sé, compensaré haciéndole sentir orgullo por quien soy, por la gente a quienes podrá ayudar mi experiencia, para quienes nos escuchen tengan que decir menos, perdón porque falté, perdón porque no estuve, por esta llamada que hoy sí te regresé. Para quienes quieran también unirse al proyecto, quienes puedan ir con nosotros a las conferencias, para que se acerquen a sus médicos, que entiendan que es algo en lo que no estamos solos, de veras es una cantidad brutal, hay mucho que hacer todavía. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Nos decías que era el mail conferencia@vidabipolar.com, por si queremos más de esto, pero ¿hay alguna otra página, otro mail, un teléfono? La primera es la página, es www.vidabipolar.com. El correo es info@vidabipolar.com. Cuenta con un foro en el que se pueden ingresar y se pueden registrar. Okay. En este momento el foro necesita ser aceptada la persona por un administrador, porque nos tocó ataque de hackers. Sí, pero está perfecto. Pero ya lo tienen ahí, y la información de contacto más que nada es la de info@vidabipolar.com para que nos contacten. info@vidabipolar.com. Así es. Y necesitamos también gente que se una al proyecto. Sabemos que esto es mucho, se necesita mucho más todavía. Sin duda, el tener este trastorno, no tengo la menor idea de lo que sea vivir con eso. Yo siempre digo que cambio la pregunta, y no es por qué, sino para qué. En tu caso me queda muy claro, y me atrevería a decir que cuando le preguntas a Dios por qué, cambiar la pregunta para qué era, pues ya te contestaste a ti mismo, para crear Vida Bipolar y para ser el motor que puede ayudar a muchos casos. Quizá no es la forma más cómoda, quizá no ha sido la más fácil, supongo que ha sido muy doloroso y muy difícil, pero creo que el camino que estás haciendo para todos los que vienen detrás de ti es invaluable. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias. A ti. Luis Carlos Aviña Cervantes, miembro del área directiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, con las más altas calificaciones en trastorno afectivo bipolar. ¿Cuál sería la conclusión y los datos de contacto, por favor? Sí, la conclusión sería que la enfermedad bipolar es una enfermedad frecuente, se da en el 2% de la población, estamos hablando de un porcentaje alto. Alto, sin duda. Ajá, y que actualmente es tratable con medicamentos. Y claro, con un además apoyo multifactorial. Perfecto, doctor. ¿Algún su consultorio, algún mail, algún teléfono que nos quiera dejar? Localizar en el Instituto de Neurología, en el área de psiquiatría.
Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos al doctor Horacio Centías Madrid, médico internista, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Su conclusión y sus datos de contacto. Sí, como verás en todo lo que acabas de mencionar, lo único que no soy psiquiatra, ¿ves? Entonces, yo en general no atiendo pacientes con enfermedad bipolar. Estoy aquí por este proyecto apoyando este proyecto de Sergio, porque creo que independientemente de qué especialidad tengas, tienes que tratar de ayudar a las personas. Sin duda. Esa es la función del médico. No es muy alejado para mí por estar en las neurociencias, y como verás, esto es un trastorno orgánico. Pero para lo que sí servimos los neurólogos es para el diagnóstico diferencial en esto, ¿no? Yo estoy en el Instituto Nacional de Neurología, me encargo de la clínica de epilepsia, y en Médica Sur pueden encontrar también mis datos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Jorge Álvarez Cervera, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría y asesor del Comité de Revisión Científica de vidabipolar.com. Gracias por estar con nosotros. Tu conclusión y tus datos de contacto. Pues bueno, mi conclusión sería que las personas que padecen de enfermedad bipolar no necesariamente tienen una vida de discapacidad, siempre y cuando lleven el tratamiento adecuado y lleven el apoyo adecuado por parte de su familia y de la red de personas que se interesan por ellos, pueden llevar una vida normal. Esa yo creo que sería mi conclusión. ¿Tus datos de contacto, doctor? Mis datos de contacto, te dejo mi correo, es dralvarezpsic@gmail.com y mi número es 55 37 11 34 90. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro, la verdad es que les agradecemos muchísimo su tiempo, hemos aprendido muchísimo. A todos aquellos que estén interesados, les digo que a partir de este momento, este programa queda en línea en www.jessicadiazdeleon.com para que lo bajen las veces que quieran. Es completamente gratuito para que lo recomienden, lo vuelvan a escuchar o pues se lo pasen a quien ustedes consideren que lo necesita escuchar. Gracias Sergio, gracias Luis, gracias Horacio, Jorge, a todos ustedes, gracias Manuelito en los controles, Alejandro Álvarez en la coordinación y mi querido Israel Bermúdez en la producción. Gracias, que tengan muy buenas noches, pero sobre todo que tengan lindos sueños. Adiós. Muchas gracias a todos. Al contrario. Al contrario, no, al contrario. ¿Cómo te mandó de abrazos de Ay, qué buena, me dijo, no dejes de darle un abrazo allí. No, hombre, con mucho cariño y mucha felicidad por lo que me días de León. Ah, ¿de verdad? Sí, nos decían de bromas que éramos días de León, noches de tigre, tardes de ratón. Toda la vida nos lo han dicho de bromas. ¿De verdad? Sí. Wow. Oye, ¿nos podrías hacer claro, de tomar claro, por una foto? Así salimos mejor, mira. Claro.